Entrevista al cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, Austria. Hola queridos amigos del canal Cristovisión. Hoy tenemos la oportunidad de compartir con el arzobispo de Viena, Monseñor Christoph Schönborn, quien es además cardenal de la Santa Iglesia y es el presidente del Congreso Mundial de la Misericordia que el próximo año tendremos aquí precisamente en Colombia. Ha venido después de un periplo en diferentes países de América Latina y ahora nos acompaña aquí al canal Cristovisión. Eminencia, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de ser con ustedes. Es la primera vez que visita Colombia. Es mi primera visita en Colombia, no la primera en América Latina, sino aquí en este gran país. Y soy muy feliz conocer un poco la realidad de este gran país. Ha visitado diferentes países de América Latina antes de llegar a Colombia. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia? La ocasión de este viaje fue la Jornada Mundial de los Jóvenes en Río. Pasó unos 10 días en Brasil con muchos jóvenes de Austria. Hemos llegado 560 jóvenes de Austria por la jornada. Una experiencia tremenda. Por la primera vez el Papa latinoamericano por una jornada en América Latina. Y después me fui en Argentina, a Buenos Aires, donde conocí en el año 97 al Papa Francisco, cuando fue obispo auxiliar de Buenos Aires. El primer encuentro que tenía con él fue en Buenos Aires. Desde Buenos Aires fue en Santiago de Chile por algunos días y ahora el cumbre de esta visita es Bogotá. Cuando usted visitó a Argentina y era obispo auxiliar el Papa Francisco, ¿usted ya era cardenal? Yo a este momento, en 97, fui arzobispo de Viena. Me hizo cardenal el Papa Juan Pablo en el año después, en el 98. Tal vez de las personas que más ha reflexionado, ha estudiado y ha vivido intensamente la pastoral urbana por servir a Viena, ha sido usted, además de ser teólogo dominico, que ha reflexionado profundamente en ciertos temas, también siente suyo el tema y el fenómeno de la pastoral urbana. Visita usted Europa, visita usted América Latina. ¿Qué decir y qué reflexionar sobre esta nueva realidad que acontece a la Iglesia para evangelizar la pastoral urbana, la pastoral de las grandes ciudades? Me da cuenta que en América Latina las grandes capitales son mucho más grandes de nuestras ciudades grandes de Europa. Cierto, hay París, Londres, Madrid, que son ciudades enormes. Viena, con 1.800.000 habitantes, es una paragonato con Bogotá, es una pequeña ciudad. Bogotá tiene más habitantes que toda Austria. Por eso mi experiencia de pastoral de gran ciudad es, pienso, muy diversa de la pastoral en ciudades como Sao Paulo, Río, Bogotá, Buenos Aires, que son megápolis. Por eso yo no oseré hablar de la pastoral de las grandes ciudades en la América Latina. Lo que hemos hecho en Europa es una experiencia muy bonita
hemos hecho congresos de pastoral de las grandes ciudades, un poco inspirados a Papa Juan Pablo, que hizo una gran misión citadina en Roma por preparar el jubileo. Y hemos decidido, 5 cardenales europeos, hacer algo semejante en nuestras capitales. Viena, París, Bruselas, Lisboa y Budapest. 5 capitales en las cuales hemos tenido congresos de evangelización, estudiando la situación de la gran ciudad, pero al mismo tiempo con concretas experiencias de misión. La mañana conferencia, la tarde actividades de misión en estas capitales. Y todos los participantes también en la misión de la ciudad. Y pienso que esta experiencia fue muy importante por un impulso por la nueva evangelización en Europa. Cardenal Christoph, el tema de hoy en día, pues desde Juan Pablo II, usted lo ha afirmado, Santo Padre Benedicto XVI y el Papa Francisco, ha sido la evangelización, la nueva evangelización. La insistencia de la nueva evangelización, ¿usted la ve hacia dónde tendremos que trabajar cuando hablamos de nueva evangelización? Hay mucha discusión sobre esta palabra de nueva evangelización. ¿Por qué nueva? Porque nueva. No somos ya cristianos en Europa. Pero yo lo veo en dos direcciones. La primera es una llamada a una ripresa de conciencia que todo cristiano es misionero y que la vida cristiana no se puede vivir sin misión. Pero esta convicción que es muy bien expresa en el documento de Aparecida, esta convicción necesita un cambio de mentalidad muy profundo en nuestro país, en otros países europeos, porque somos de tradición católica. Austria es una nación, un país de tradición católica. Gran mayoría de la población son católicos. En mi juventud, en mi infancia, en los años 50, puede ver que ya soy un viejo. En los años 50, después de la Segunda Guerra, en mi pueblo, el domingo, todos fueron a la iglesia. Pocas excepciones, pocas. El pueblo fue idéntico a la iglesia. La parroquia no era algo distinto del pueblo. El pueblo y la parroquia fue el mismo. Ahora, cuando llego a mi pueblo, donde vive todavía mi madre, 93 años, cuando celebro la misa en la parroquia, esta gran iglesia del pueblo, un tercio de la iglesia son llena de fieles. Y son gente convencidos de su fe, convencidos que es importante por ellos la vida de la fe, la vida de la misa, la participación a la vida de la iglesia. Pero son minoría, claramente una minoría. La gran mayoría del pueblo son católicos, son bautizados, gran mayoría son bautizados, pero por ellos la iglesia es algo distinto de su vida cotidiana. Eso significa un cambio radical.
ser cristiano hoy en Austria es un compromiso, no una tradición. Cierto, tenemos, como ustedes tienen en América Latina, tradiciones populares, los peregrinajes, los santuarios, mucho menos que aquí, pero existe también. Pero la diferencia, hoy un joven, decimos de 20 y 25 años, un joven que participa a la vida de la parroquia, es un fenómeno raro entre sus coetáneos, ¿sí? Y este cambio significa ser cristiano hoy es un compromiso, es algo che se sceglie, che è una scelta. Una marca, un sello. Una elección, es una elección. ¿Sí? Muchos de nuestros fieles no han todavía digestido este cambio, porque es un cambio doloroso. Los mayores en la iglesia es un cambio doloroso. Piensan en mi juventud, fue muy diferente. Pero Papa Benedicto, Juan Pablo II, pero mucho Papa Benedicto, nos ha dado indicaciones cómo ser cristianos en una sociedad secularizada, sin ser siempre en oposición, sino que ver la cosa positiva en esta situación. Es decir, ser cristiano es algo semejante del ser cristiano en el inicio del cristianismo. Piensen que a Corinto, la comunidad de San Pablo, la comunidad de Corinto, en una ciudad con 500.000 habitantes, ¿cuántos fueron los cristianos? ¿200? Probablemente algo como 200. Pero fueron convencidos que son el sal de la tierra, la luz del mundo. Y este cambio debemos vivirlo con alegría, como un don a la sociedad. Cierto, tenemos que aceptar que hoy la sociedad es pluralista, hay otras religiones, hay mucha gente que se son alejantanos de la iglesia, pero ser cristiano es una luz por el mundo. El Papa Benedicto ha palabras muy importantes sobre esta situación de cristianos en situación secularizada. Estamos con el cardenal Christoph Schönborn, quien es el arzobispo de Viena. Seguiremos conversando con él después de estos mensajes. Entrevista al cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, Austria. Estamos con el cardenal Christoph Schönborn, quien es el arzobispo de Viena, conversando sobre estos temas que usted y yo y todos los que ven el mundo con los ojos de Jesús le preocupan. Eminencia, el mundo de hoy es un mundo de cambio. Usted nos lo ha mostrado, nos lo ha presentado. Estamos transitando por nuevos tiempos. El creyente puede sentirse un poco preocupado frente a esos nuevos cambios. Y también pareciera que en gran parte del mundo quisieran que la iglesia tuviera una palabra sobre ciertos desafíos pastorales, de todo, desafíos frente a la vida, desafíos frente a la familia, problemáticas pastorales de frontera, de bioética, cantidad de cosas. El creyente que le ha tocado vivir
esta nueva etapa? ¿Cuál debe ser su actitud? Pienso que la actitud de Jesús con la samaritana, la mujer de Samaria, empezó el diálogo pidiendo agua. Dame a ver. Este gesto que somos dispuestos a recibir algo de la sociedad secular. Mi experiencia de obispo en una ciudad tan secularizada como es Viena, llegamos a caballo. Nosotros somos los señores, hemos la palabra por ustedes, hemos la solución por ustedes. No funciona, no nos escuchan. Tenemos que bajar del caballo y llegar a pie. Cuando Jesús mandó a sus apóstoles, les decía, no tomad ni dinero ni equipaje. Es decir, les manda independencia. Tenemos que tener esta actitud que el mundo de hoy no es nuestro enemigo. Cierto, hay muchas cosas que son enemigas no de nosotros, sino del hombre. La corrupción, la violencia, la guerra, el aborto, todas esas cosas no son enemigas de nosotros, de la iglesia, sino de los hombres, de las personas. Y Papa Francisco nos invita a un encuentro primariamente de escucha. ¿Cómo vives? ¿Cuáles son tus preguntas, tus necesidades? La primera pregunta de Jesús a los dos que los siguieron en San Juan, Juan y Andrés, discípulos de Juan Bautista. Cuando siguieron a Jesús, Jesús se vuelve y pide, ¿qué buscan? ¿Qué buscas? Esta actitud receptiva es la condición que se abre el corazón por el mensaje del Evangelio. Yo después de 22 años de episcopato, soy obispo de 22 años, mi experiencia es que solo si escuchamos, somos escuchados. Solo si tenemos una actitud de compasión verdadera, con la situación de la gente, también cuando viven situaciones que no son correctas por la fe y por la ley de Dios, pero que se sienten primariamente escuchados y respetados como personas. Lo que hace Jesús con la samaritana. A un momento del diálogo, dice, va a buscar tu esposo. No tengo esposo. Sí, dice Jesús, no tienes esposo. ¿Por qué? Porque has tenido 5 esposos, con el cual vives ahora no es tu esposo. Dice la verdad. Y la dice directamente, pero después que ha tenido todo un tiempo, esta mujer dice, ¿cómo tú, hebreo, hablas conmigo? Samaritana, mujer, tú, varón, hablas conmigo, mujer.
Y así Jesús ha abierto el corazón de esta mujer. El acto de evangelización era posible. ¿Qué cosa pasa? Esta mujer corre al pueblo, dice a todos: aquí hay un hombre que me decía todo lo que yo he hecho. Antes se escondió porque tenía miedo de la gente con su vida escandalosa. Pero ahora viene, hay un hombre que me ha dicho todo, pero lo ha hecho en un modo que ha abierto el corazón de esta mujer. ¿Y qué cosa acabe? Ella, esta pecadora, conduce todo el pueblo a Jesús. Esta pecadora vivente, la gran evangelizatriz de su pueblo. Pienso que es la experiencia de la misericordia. Cuando Jesús toca el corazón de personas heridas, de personas de las cuales decimos de mala vida. Sí, es mala vida, pero son heridos, son en cierto sentido pobres. Cuando sienten que Jesús, su misericordia, les llama, les ama, diventan misioneros de la misericordia. Y de estos tenemos tanta falta, misioneros de la misericordia, que han experimentado ellos mismos en su vida la misericordia de Jesús. Eminencia, obviamente del cónclave no se puede contar mucho, pero en el fondo usted ha acompañado 2 cónclaves. Sí. Y en el trasfondo de esos cónclaves, los cardenales ven el mundo y piensan un poco en estas realidades. O sea, el pastor inspirado por el Espíritu, es el Espíritu Santo el que por mediación de ustedes va escogiendo y va llevando la iglesia, pero va soplando el Espíritu a una necesidad profunda de hombres y mujeres que tengan esta visión de misericordia, de compasión, de cercanía, y que vayan llevando a la iglesia a su papel esencial, que es ese. Sí. No puedo hablar de los 2 cónclaves que he vivido. El primero en 2005, después de la muerte del gran Papa Juan Pablo II. Pues puedo decir que la elección fue muy rápida. De ese se puede concluir que la scelta, la elección de Papa Benedicto fue muy rápida, muy clara. Y la de Papa Francisco también no puedo decir cómo se desarrolló el proceso de elección, pero en 25 horas, el cónclave ha durado 25 horas. Ya hemos tenido un Papa latinoamericano. Puedo decir solo eso, que fue una experiencia tremenda de la acción del Espíritu Santo. No digo más, sino este testimonio. Verdaderamente hemos experimentado que el Espíritu Santo nos condució a esta elección. Y es un signo de los tiempos. Después de Papa Juan Pablo, por nosotros era claro, no hay otro cardenal de la altura, de la capacidad y de la vicinanza, De la visión, de la cercanía con Papa Juan Pablo que el cardenal Ratzinger. Era casi una evidencia. Cuando hemos oído su homilía del funeral del Papa Juan Pablo, muchos de nosotros hemos dicho entre nosotros, ha hablado el Papa, el futuro Papa, es claro. La elección de Papa Francisco fue
pienso por muchos de nosotros una sorpresa, porque 76 años, su salud no tanto buena, tenía problemas del pulmón, etc. Pero el Espíritu Santo nos ha mostrado con signos muy claros, es Él elegido. Y nos da tanta alegría que esta alegría es la confirmación que el Espíritu Santo nos ha utilizado como instrumentos suyos. Una de las cosas que más ha cautivado obviamente su cercanía, su humildad, su pobreza, la actitud del Papa que nos ha puesto en esta reflexión que usted también nos ha dado sobre lo que debe ser la Iglesia, cercana, misericordiosa, bondadosa. Pero una de las cosas que tiene como atento al mundo es la famosa reforma de la Curia Vaticana. ¿Qué significa eso? ¿Qué cree usted que va a llevar o qué elementos tendrá esa famosa reforma? En primer lugar, me parece muy importante decir una cosa sobre la Curia Romana, que conozco bien desde tantos años. He trabajado un año en la Curia por el Catequismo de la Iglesia Católica. Fui el redactor del comitado de redacción, el secretario de este comitado. Y he vivido en el Vaticano, conozco bien, bastante bien el funcionamiento. Hay muchas personas de gran valor en el Vaticano. Hay personas de real santidad en el Vaticano. Pero hay problemas estructurales, problemas morales, problemas que necesitan de urgencia una reforma. Son problemas estructurales. Por ejemplo, son la internacionalización de la curia, que fue el desiderio ya de Papa Pablo VI. En los últimos años han llegado tantos italianos en la curia, los otros son ahora una minoría. No es normal, porque la curia no es la curia de la Iglesia de Italia, sino la curia de la Iglesia universal. Pienso que un punto de reforma es la internacionalización de la curia. Después hay otras cosas que son relativamente fáciles, estructuras de comunicación entre los dicasterios, entre las oficinas del Vaticano. Después hay la cuestión de la banca, del Banco del Vaticano. Es un punto a arreglar con clareza, con decisión. Y Papa Francisco, ya Papa Benedicto, empezó a limpiar estas cosas de la banca. Pienso que se haga en poco tiempo. Una cosa es cierta, este Papa fue elegido de muchos cardenales de curia. Es por parecer una sorpresa, no, porque muchos de los cardenales de curia tienen un gran deseo que sea mejorado el funcionamiento de la curia. Pero siendo jefe, capo de una gran curia diocesana, la nuestra de Viena, saben, los curas critican mucho las curias diocesanas. Probablemente lo mismo en Colombia, en Austria. Dicen, estos de la curia no entienden nada, son lejos de nosotros, etc. Es lo mismo que nosotros decimos de la curia romana. Por eso soy muy cauto, muy prudente, reservado a criticar la curia romana, porque se hace mucho trabajo óptimo.
pero hay defectos, sí. El Papa, hay problemas morales, sí, es verdad. El Papa es ciertamente muy claro que hay a limpiar estos problemas de moral en la curia, pero son problemas que necesitan claridad, coraje y conversión. Y el modelo que nos da el Papa con su vida, con su sencillez de vida, es la primera llamada a la conversión, no solo de ellos de la curia, pero por nosotros, cardenales, obispos también, es una gran llamada a la conversión. Vamos a hacer una pausa y seguiremos conversando. Vean esto que es muy interesante y volvemos. Entrevista al cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, Austria. Aunque es difícil de pronunciar, la traducción de su apellido es muy bonita. Su apellido, Christoph Schönborn. Schönborn significa buena fuente. Hermosa fuente. Ah, hermosa Bella fuente. fuente. Bella fuente. Bella fuente, sí. Seguramente los cristovidentes cuando dicen un cardenal de Austria, de Viena, un cardenal que se distinguió siempre por vivir en un espíritu de oración, de reflexión, el ambiente dominico cautivó su vida, desde siempre pensó en ser dominico, antes obviamente del episcopado, primero fue dominico. Yo nunca pensé ser obispo. Obvio, sí, claro. Sí, pero pensé muy joven ser sacerdote, ya 11 años, sentí esta llamada, y a 14 años conocí a los dominicos, y a 18 fue claro por mí que es mi vocación. Hace 50 años ahora que entré en la Orden de Santo Domingo. Entonces, en este año celebra sus 50 años de ingreso, no de ingreso. profesión. De profesión es más el año que viene, pero el ingreso hace 50 años. ¿Sí? Entró muy joven y pienso que fue una gracia entrar muy joven en la orden y vivir la vida religiosa desde muy joven. Dominicos que estuvieron en el Concilio Vaticano II y a los cuales les agradecemos muchísimo toda la reflexión bíblica. Seguramente, si no los conoció, por lo menos los debió estudiar a profundidad. ¿Alcanzó a conocer algunos? He tenido profesores de esta generación, gran generación del concilio, Padre Congar, gran teólogo del concilio, fue mi profesor de eclesiología, Padre Chenu, que he conocido, los grandes exegetas de la École Biblique de Jerusalén. Fue una generación muy impresionante, estos dominicos del periodo del Vaticano II. Y soy muy reconocente de lo que me han transmitido. Pero su especialización en su camino de formación sacerdotal y ya como sacerdote fue la teología dogmática, pero también veo que había algo también de afinidad con las iglesias orientales. Sí, la dogmática fue mi materia de enseñanza de profesor de teología por 16 años antes de ser obispo, pero ya de joven dominico conocí a las iglesias, a la ortodoxia
rusa, griega, y eso tenía una gran influencia sobre mi vida. Estudiar los padres de la iglesia, los padres griegos de la iglesia, el conocimiento de la iglesia oriental, de los ortodoxos, su liturgia, su teología, su espiritualidad, y escribió mi tesis sobre la icona de Cristo. Fue el libro que tenía más suceso de mis tantos libros, porque es un tentativo a explicar por qué la imagen de Cristo es tan importante en el Oriente cristiano y queda tanto importante por nosotros. Tendríamos que tener otra fabulosa conferencia con el cardenal sobre este tema, que es realmente muy interesante en el día de hoy, porque pues el tema de las imágenes, aunque en América Latina también es muy importante, muy fuerte, importante, sí. Tiene mucho sentido, pero da para todo. Sin embargo, Eminencia, su presencia en Colombia es para un evento muy importante que tendremos el próximo año, y es el tercer Congreso Mundial de la Misericordia, sí. Que algo tiene también una referencia, alguna imagen importante de Cristo, de la imagen una imagen de Cristo, la imagen del Cristo misericordioso. Sí, es una gran alegría que puedas estar aquí en Bogotá por el precongreso preparativo de este Congreso Mundial, que estará luego aquí en Bogotá del 15 al 19 de agosto del año que viene. Y es un deseo muy fuerte del Papa Juan Pablo II. En su última homilía en Polonia, en el 2002, decía que tiene el deseo que todos los hombres del mundo conocían el mensaje de la divina misericordia. Todo el mundo. Terminó su homilía diciendo: «Sied apóstoles de la misericordia», misioneros de la misericordia. No es solo la forma de piedad que recibió de Jesús Santa Sor Faustina, la primera santa del nuevo milenio, la primera canonizada en el nuevo milenio. Esta devoción de la coronilla, de la imagen, de la devoción a la divina misericordia, es un instrumento inspirado de Jesús, pero el tema de la misericordia es tan importante por nuestro mundo de hoy, porque Papa Juan Pablo decía a Cracovia: sin la misericordia el mundo no encuentra la paz y la felicidad. Hay tanta falta de misericordia, y pienso que este congreso aquí en Bogotá, en Colombia, en este país tan sufrido, tan herido, pero tan hermoso de vida cristiana, es una oportunidad que el mensaje de la misericordia ayuda también al proceso de paz en este país. Esperamos mucho. Ciertamente, Eminencia, nuestro país está viviendo un camino para que cese el conflicto que ha acompañado por mucho tiempo a Colombia. Profundicemos un poco en lo que significa la misericordia. Cuando hablamos de misericordia, nosotros los creyentes, ¿cómo participamos y cómo hacemos posible esa realidad hoy en nuestra sociedad? El esencial es hacer nosotros mismos la experiencia de la misericordia. Dios
es misericordia conmigo, es paciente conmigo, me ama, me acariño por mí. Esta bondad de Dios conmigo, esta mirada de bondad de Jesús sobre cada uno de nosotros. Si uno ha hecho esta experiencia, tiene esta convicción que yo soy amado con mis defectos, con mis pecados, con mis falimentos. Si uno no ha hecho la experiencia de la misericordia, no puede ser misionero de la misericordia. Porque solo si yo puedo decir a otro, mira, el Señor me ha mostrado tanta misericordia en mi vida, tanta bondad, me perdona. Por eso me hizo capaz de perdonar, capaz de pacientar, capaz de ser misericordioso. Si uno no hace esta experiencia, no puede ser misionero de la misericordia, porque no son palabras, es una realidad. Es el modo de mirar a nosotros y a otros que cambia si recibimos el mensaje, la realidad de la misericordia de Jesús. En nuestro país hay una seria discusión, ahora que estamos hablando de paz y de cesar el conflicto armado, entre perdón, reparación, justicia. ¿Cómo lograr convivir con estas realidades sin que se interpreten de manera inadecuada? Hay que perdonar, hay que ser misericordioso, pero también existe algo que es la justicia, el rectificar, el reparar lo que mi justicia hizo. ¿Cómo convivir con esas realidades? Sí, es el gran tema de la relación entre justicia y misericordia. En resumen, se puede decir, una justicia sin misericordia es durísima. Máxima justicia diventa máxima injusticia. Una justicia sola, sin misericordia. Pero una misericordia sin justicia no es misericordia. Si uno es víctima de grande injusticia, no puede ir a él decir, bien, Dios es misericordioso, esto devasta. No, tenemos la llamada luchar por la justicia, por este hombre. La justicia, que sea hecha justicia, reparada la injusticia. En una tierra en la cual hay mucha injusticia, el mensaje de la misericordia, sin serio esfuerzo de justicia, no es misericordia. Pero sabemos todos que últimamente reconciliación es un paso más que la justicia. Más que la justicia, si uno ha hecho un mal, puede pedir misericordia, pero tiene que saber que no ha derecho a la misericordia. La justicia es un derecho, la misericordia es un don. Y por eso, la primera cosa en una situación de injusticia, que hay justicia. Es un gran don por un país si hay una justicia correcta, que funciona, si los jueces no son corruptos, si la justicia no se paga, si la justicia es la justicia. Pero después hay una dimensión más
Y pienso que en situaciones como quella de Ruanda, por ejemplo, por no hablar de Colombia, reconciliación necesita un paso más que la justicia, pero no sin la justicia, sino un paso más que la justicia, que es el perdón que sigue la justicia. Pero, porque si justicia hecha, cosa sigue si no hay el paso adelante de la misericordia, del perdón. La justicia sola no hace verdadera paz. La paz solo viene cuando viene la reconciliación. Muchos cardenales, obispos, hermanos de todo el mundo van a venir a Colombia el próximo año al Congreso Mundial de la Misericordia. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cuál es la preparación que tenemos que hacer los católicos para este Congreso del próximo año? Una invitación a hablar mucho de la misericordia, tematizar la misericordia en las parroquias, en las discusiones, en el público. Poner la pregunta, ¿qué significa misericordia por nosotros hoy? Estudiar los textos, la gran encíclica del Papa Juan Pablo II, Dives in Misericordia, los textos de la Escritura, la palabra de Dios. Esta preparación, hacer lío, como dice el Papa, hacer lío, bajar en la calle, hacer lío en torno al tema de la misericordia, que ya se ha preparado el terreno cuando empieza el Congreso, que puede ser casi no el inicio, sino el culmen de un proceso de tomar conciencia de esta fantástica realidad que es la misericordia. El primer congreso fue en Roma, el segundo en Polonia, el tercero fue en Colombia. ¿Por qué se escogió Colombia? Porque es Colombia. Ah. No, porque en el Comitado Internacional de los representantes de los comités continentales y nacionales, hemos pensado que la América Latina sería el próximo punto de un congreso, y fueron los obispos de Colombia que en conferencia tomaron la decisión que el tercer congreso puede ser aquí en Bogotá. Eminencia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el canal Cristovisión, todos los cristovidentes, así les decimos a todos los televidentes del canal Cristovidentes, seguramente se han llenado de mucha alegría y mucho gozo al escucharlo. El canal Cristovisión es su casa y también estamos al servicio de este Congreso Mundial de la Misericordia. Muchas gracias, Padre. Le pedimos por favor que nos dé la bendición, ya que tenemos la dicha de tenerlo usted aquí, por favor que haga una pequeña oración de la misericordia y la bendición para todos los que nos estén viendo. Bien, pedimos al Señor su misericordia, Dios Todopoderoso. Tú que estás justicia, pero también misericordia, tenga misericordia de nosotros con nuestras debilidades, perdona nuestros pecados y hace de nuestros corazones lugares de tu misericordia, que sea tu misericordia en nuestro mundo a través de nosotros. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Y bendiga a ustedes Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias a todos ustedes y gracias por ver el mundo con los ojos de Jesús.